Pero por ahora ando en esto. Por ahora ando donde en esa, la vamos a verdad. tener una columna de cuentas, de las cuentas, otra columna de los montos, y de acuerdo a lo que he ido marcando, por ejemplo, el número 1, les digo, análisis de cada cuenta, análisis de cada cuenta respecto a su propio grupo. Tal como dice ahí arriba, ¿no es cierto? Esta columna, análisis de cada cuenta respecto a su propio grupo. Veremos. Las cuentas pueden ser activos, pueden ser el análisis de los activos corrientes, puede ser la cuenta caja, puede ser cuentas por cobrar, puede ser inventarios, la cuenta inventarios, luego tener un total de activos corrientes, los activos fijos, el total de activos fijos, el gran total de activos. Bien. Vamos a ver, a la altura de caja, vamos a pensar que tenemos 1000 unidades monetarias. A la altura de cuentas por cobrar, 4000. A la altura de inventarios, 5000. Entonces, esto suma 10,000. En el grupo de los activos fijos, el total de los activos fijos puede ser la diferencia 90,000. El gran total va a ser 100,000. Hasta ahí no tenemos problema, ¿no es cierto?
10.000, 90 más 10.000, 100.000 y cerramos. Muy bien. Me está diciendo que vamos a preparar un análisis de cada cuenta respecto a su propio grupo. Veamos cómo es eso. Para poder analizar cada uno de estos, me está diciendo cada cuenta respecto a su propio grupo. Entonces, su propio grupo en este caso es de cada una de estas cuentas de caja, de cuentas por cobrar de inventarios, es el total de los activos corrientes. Entonces, ahí le ponemos 100%. Y lo estoy cerrando. Entonces, ¿qué digo? 1.000. Tienen ustedes dos posibilidades. Una de manejar una regla de 3 simple, o bien dividir 1.000 entre 10.000. Esto seguramente va a representarnos un 10%. Tienen ustedes su calculadora, pueden calcular, por favor, si me he equivocado. 4.000 entre 10.000, 40%. Y 5.000 entre 10.000, 50%. Si sumamos, me tiene que dar el 100%. Me está diciendo el análisis de cada cuenta respecto a su propio grupo. Entonces, su propio grupo es el total de los activos corrientes, en este caso. Y voy dividiendo cada uno. 1.000 entre 10.000, 4.000 entre 10.000, 5.000 entre 10.000. ¿No es cierto? Hay que dividir. Igual con este otro, igual con este último. A su propio grupo. Entonces, veamos, ¿cómo sería a su propio grupo, en este caso los activos fijos? Sería, ¿cuál sería? Si el total de los activos fijos, en este caso es 90.000. Es, en este caso, el 100%.
si yo quisiera saber cada uno, tendría que sacar, ¿no es cierto? Cuánto en terrenos, cuánto en edificio, cuánto en muebles en seres, cada uno de esos dividir sobre 90.000. Y voy a ir obteniendo los parciales hasta llegar a completar también el 100%. ¿Ok? Este es el total de los activos fijos. Entonces, todo en relación a su propio grupo tengo que trabajar. Todo en relación a su propio grupo. Muy bien. ¿Cómo yo interpreto? Entonces aquí digo, de todos los activos corrientes, un 10% representa el dinero efectivo y está en caja. En las cuentas por cobrar está un 40%. O sea, nosotros tenemos para recuperar un 40% de los créditos que ha otorgado la empresa. Y finalmente, la empresa tiene en inventarios un 50%. La pregunta, ¿es mala o buena esta distribución? Entonces, ¿qué nosotros tenemos que saber para esto? Algo que les he enseñado por experiencia, que en ningún lado van a encontrar. Decíamos, depende de la actividad a la que se dedique la empresa. En segundo lugar, a la capacidad del capital con la que tiene la empresa. Y en tercer lugar, a la capacidad de la experiencia de su personal, en este caso, del administrador financiero. Tenemos que darnos respuesta primero a estas tres posibilidades para realizar el análisis y poder calificar. Ahora bien, puedo hacer un análisis comparativo con otra empresa. Muy bien, puedo. Pero ¿en qué habíamos quedado de antes? O hace rato en unas clases anteriores. Cuando les hablaba del ejemplo de Manaco, Bata, Bolivia, versus Bata, Manaco, Perú. Ambos se dedican a
fabricar calzados. Pero aquí en los calzados tienen diferentes modelos, uno de ellos. Además, el personal con el que trabaja es distinto. Está mayormente capacitado. Está lanzando cada vez nuevos modelos, nuevos productos. Hablábamos de un mercado muy abierto. El tamaño de su mercado es grande. ¿No es cierto? La capacidad, perdón, el capital es grande, mediano, pequeño. ¿Con cuánto de recursos dispone toda la planta? Y además de eso, ¿cuán experto es su personal financiero, sobre todo el administrador financiero? Entonces ahí vamos a empezar a ver cómo nosotros podemos entender a la empresa. Entonces, ahí es donde yo voy a poder decir, ¿no es cierto? 1000 unidades monetarias es muy poco. 10% es poco. Debía de ser más. Si nosotros tenemos, para nuestro caso, que dijimos, vamos a mirar la panadería, ¿no es cierto? Fabricábamos marraquetes. Entonces, si esta empresa tiene en activos una parte, una gran parte del capital, y para los activos de corto plazo, aquellas que representan su movimiento, es solamente una pequeña parte. Entonces, debo decir, la cantidad de dinero que necesita es más o es menos. Tal vez con menos efectivo, con menos dinero puede funcionar. Pero sí lo que necesita es mucho inventario. En este caso, ¿cuál es el inventario que tiene que tener esta empresa? Tiene que tener bastante harina, y la harina es buena cantidad. Además, ¿cómo ha financiado para tener harina? Su financiamiento está con un costo financiero. Ahora bien, aquí incluso hemos diseñado el óptimo de almacenamiento, aunque me adelanto, no hay óptimo, ¿no es cierto? En la anterior clase les he dicho también, no hay óptimo. Un óptimo puede fijar el mismo administrador. Esa es otra cosa. Después, como inventario están, qué sé yo, los huevos, está la leche, si es que le ponemos leche, ¿no? Porque cada pan que estamos viendo es un desastre. Manteca.
mantequilla. Después las otras cosas más pequeñas, ¿no es cierto? La sal, el azúcar. No sé qué más tiene. Ah, me estoy olvidando lo principal. La levadura. Como tiene que tener bastante cantidad almacenado, entonces ¿será suficiente el 50%? ¿O tiene que contar con mayor cantidad? Si se trata ahora de una panadería, las cuentas por cobrar es mucho, ¿no es cierto? Porque ¿cómo opera la panadería? Entonces, por la mañana reparte el pan a primera hora, ¿no es cierto? 6 de la mañana, 7 de la mañana. Y a las 10:11 de la mañana, 10 u 11 de la mañana, ya está yendo a recoger, ¿no es cierto?, el producto de la venta a cada tienda que ha distribuido. Entonces, ¿qué significa eso? Que va a contar con mayor efectivo. Va a contar con mayor efectivo hasta cierto lapso de tiempo. Después va a depositar en el banco o va a ir a pagar las acreencias. Pero decir que dé al crédito está mal. ¿Por qué? Su crédito es violento, rápido, por horas. Si ha distribuido a las 6, 7 de la mañana, 7 a.m., y a las 10, 11 ya está recogiendo su producto. No estoy diciendo que recoge el pan, sino recoge el dinero, ¿no es cierto? Recupera. Entonces es por eso que puede tener mayor cantidad de dinero. Pero las cuentas por cobrar deberán ser más mínimas. Deberá ser más mínima. Más bien, su inventario deberá ser más alto. ¿Qué es lo que significa eso entonces? La empresa trabaja bajo ese sistema y la toma de decisiones financieras tiene que ser muy ágil, muy rápida. Muy rápida porque tiene que saber manejar este recurso. ¿Qué va a hacer con este recurso? ¿Cierto? Dentro de este análisis vamos a considerar lo que es la misión. ¿Cómo cumple su misión? ¿Cómo está encarando? Al cumplir su misión, ¿tiene saldos? ¿Tiene saldos de efectivo? Claro que tiene que haber, ¿no es cierto? Ese saldo es la ganancia. Pregunta ahora, ¿qué está haciendo?
con esos beneficios que ha logrado, con esa ganancia, con ese sobrante de dinero, ¿qué está haciendo? ¿Qué ha hecho? Entonces tal vez estaremos hablando de visión. Bueno, aquí se va a cumplir todo el proceso de la administración que ustedes saben. Un proceso de administración. Lo mismo es el proceso en materia de finanzas. Hasta aquí la primera parte. ¿Hay alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Se ha entendido perfectamente? Entonces, por favor, nos vamos a tomar 15 minutos, ¿cierto? Para que hagan gimnasia, para que hagan yoga, para que tomen un café, alguna cosa. ¿Está bien? Ok, ok. Gracias, Gracias. licenciado. Gracias. Listo. Listo, jóvenes. Está bien, Liz. Muy bien, muy bien.
Muy bien, jóvenes, continuamos. Ahora vamos a analizar el segundo. Este nos dice el análisis de cada cuenta respecto al grupo mayor. Entonces, para nosotros, ¿cuál va a ser el grupo mayor en este caso? El grupo mayor viene a ser el total de los activos. Los 100,000, entonces, será la base de estudio para nosotros. 100%. Entonces, ¿qué diremos? Caja, 1,000 respecto a 100,000, 1,000 respecto a 100,000, 1%. Cuentas por cobrar, 4,000 respecto a 100,000, 4%. Cuentas por cobrar, 4%. Inventarios, 5,000 respecto a 100,000, 5%. Y 90,000 respecto a 100,000, 90%. Sumemos, a ver, el 100%, ¿no es cierto? El grupo mayor es el que está siendo analizado en este momento. O sea, estamos considerando nosotros el total de los activos. Y luego,
Entonces decimos 1000 respecto a 100,000. 4,000 respecto a 100,000. 5,000 respecto a 100,000. Y 90,000 respecto a 100,000. De ella hemos obtenido estos porcentajes. Veamos. ¿Será que nos confirma el primer análisis que hemos tenido? O sea, de cada cuenta respecto a su propio grupo. Aquí. El 1% en efectivo. Puede que sea suficiente realmente respecto al gran total, ¿no es cierto? Las cuentas a cobrar, las acreencias que ha otorgado nuestra empresa, el 4%, es muy alta respecto al inventario. ¿No? Ahora, todos sus recursos están distribuidos en las posesiones de la empresa. Habrá que ver qué conceptos, qué cuentas son las que se considera en este 90%. ¿Será que tiene cuántos hornos nuestra panificadora? ¿Tendrá edificios, muebles, vehículos? Entonces, este análisis de incidencia o de la estructura de los estados financieros nos está tratando de mostrar de qué manera se encuentran distribuidos los recursos que tiene la empresa. De qué manera está distribuido los recursos que tiene la empresa. Estos dos capítulos son muy importantes. Yo he agregado un análisis más, aparte de estos dos. Lo voy a superponer al otro extremo. Y el tercero lo denomino
análisis de cada grupo respecto al grupo mayor. Cada grupo respecto al grupo mayor. O sea, aquí también vamos a tener el grupo mayor 100%. Ahora, ¿qué tenemos? El siguiente análisis. $10,000 respecto a 100,000. Y 90,000 respecto a 100,000. Entonces, sabemos que esto nos da más o menos. Es una casualidad que nos da, ¿no es cierto? Este viene a ser el 10% y este otro viene a ser el 90%, lo que hace el 100%. Estoy viendo que en este caso, que cada subgrupo, este es el total de los activos corrientes, y este otro es el total de los activos fijos, está distribuido en esta empresa. Con esto, me da la pauta de que se trata de una empresa industrial. Transformadora de bienes, porque tiene gran cantidad de recursos invertidos en activos fijos. Y los de corto plazo son muy pequeños. Entonces estoy entendiendo que esta empresa transforma los productos. Por eso estoy seguro y reconozco que se trata de una empresa industrial, de una fábrica. En este caso, para nosotros es una fábrica de masas, ¿no es cierto? Hacer pan. Entonces, este es el tercer grupo que yo incluyo. ¿Me entienden, no es cierto? ¿Hay alguna pregunta? Dicen buen día. Buen día. Dime. Nos ha mostrado tres tipos de análisis, ¿no? Así ¿Cuál de es. estos tres tipos de análisis es conveniente utilizar generalmente? Sí. Esa sería mi pregunta. ¿Cuál de estos tres tipos Ya. es conveniente utilizar generalmente? Todos son complementarios. No, convenientes, o sea, digamos, quiero analizar una empresa, entonces, ¿cuál de estos tres utilizaría? Por eso, los tres se complementan. Ah, ok, Lisa.
Los tres, no puedes separarlos. Ya. Perfecto, Luis. Ahora, otra cosa es que tú solamente quieras reconocer si la empresa es comercial, industrial, extractiva. Entonces te vas al tercer grupo. Pero después se complementan los análisis. Ya voy a darles a lo que quiero llegar, pero me falta un grupito más para analizar. ¿Está bien? Sí, gracias, Lice. Ok. Sí, Veamos. Para este caso ya es el cuarto grupo de análisis. Se denomina análisis, ¿no es cierto?, de la estructura financiera. Licenciado, una consulta. Anteriormente usted nos mencionó 3 tipos de análisis, ¿no? Sí, Y ahora estamos 4 tipos de análisis. ya. Por eso no me están ¿No? atendiendo. Esta tercera no está allí porque no existen los libros, pero por experiencia yo los estoy incluyendo. Incluso en los exámenes les vamos a plantear de esta manera. ¿Es una empresa industrial? ¿Es extractiva? ¿Es de servicios? ¿Es bancaria? Entonces, el número 3 que les doy es para reconocer muy fácilmente, porque en este momento, claro, yo les estoy dando una explicación muy sencilla, pero van a ver que en los exámenes o en las empresas que ustedes vayan a trabajar, van a tener que hacer ciertas combinaciones. Y van a tener que valerse de este tercer grupo de análisis. No van a encontrar en los libros, pero sí se los doy porque a mí me ha enseñado la experiencia. En mi consultor hemos hecho tantos trabajos para análisis financiero que hemos creado algunas otros. En realidad nosotros nos hemos creado aquella estructura óptima para analizar las empresas. Hay estructuras óptimas, que eso no los divulgamos porque tiene costo muy elevado. Pero sí en los análisis que nos encargan, les damos. Lógicamente no le voy a decir esta es la fórmula que he empleado, sino nosotros utilizamos para darles el resultado, darles la respuesta a las preguntas que nos hacen. ¿Ok? Muy bien. Ahora, por favor, a no ser que tengan alguna pregunta, como práctica, me van a hacer el análisis de la estructura de financiamiento. Y esta estructura de financiamiento también se divide en
en 3 partes, ¿no es cierto? El número 1, van a tener que hacer el análisis de cada cuenta respecto a su propio grupo. El número 2, el análisis de cada cuenta respecto al grupo mayor. Y 3, el análisis de cada subgrupo respecto al grupo mayor. Como práctica, háganlo jóvenes, porque a veces el examen que yo planteo está en función al financiamiento. Tal como he hecho el análisis para la estructura de formación de capital, ustedes háganme para la estructura de financiamiento. Los 3 grupos. Y si tienen alguna duda, pregúntenme ahora o cuando ya lo hagan para la siguiente clase. Algo no han entendido, me preguntan. Porque Licenciado. estos temas deben estar en sus cuadernos con aquellos estados financieros que ustedes se han conseguido de otras empresas. No se descuiden, jóvenes. Si no tienen esos trabajos, no entran al examen final. Así hemos quedado, ¿no es cierto? Ok. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien estaba queriendo hablar? Ahora sí, licenciado. Bueno, lo que he visto es como un conjunto de todos los análisis, lo que es el análisis de la estructura financiera, licenciado. Ya. Entonces, en realidad es un conjunto y hay que enlazar esos datos, ¿no? Claro. Oye, Pero licenciado, eso quería, como que estar ojo, seguro de lo que... Sí, ojo, por favor, no tiene que pasar los $100,000, ¿no es cierto? Porque si no, no ha de balancear, pues. claro. Ahí no van a poder entender. Tienen que considerar eso. Entonces, el total del activo es 100,000, el total del pasivo también va a ser los 100,000. ¿Ok? Listo, licenciado, gracias. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Algún compañero más necesita algo? Licenciada, Dime. nosotros tenemos que complementar esa estructura financiera, ¿no ve? De este mismo ejemplo, o otro ejemplo tenemos que tomar. En este ejemplo tienen que trabajarlo. Porque si no, no van a poder entender. Porque van a ver, a un lado está la inversión y al otro lado va a tener que aparecer el financiamiento bajo las mismas características. Si no, no van a poder entender, pues. Ya, Dicen, licenciado. perdón. Entonces, vamos a utilizar las mismas cuentas, lo que vamos a cambiar son los montos. No, 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 no. Otras cuentas, No pueden usar las mismas cuentas. porque son pasivos. Claro, pues es un pasivo lo que van a analizar. Ah, ya, gracias. Claro. Que decía el mismo ejemplo, por eso le preguntaba. Claro, dentro de este mismo esquema. Ah, ok.
Ujú. Licenciado, entonces solo vamos a tener pasivos, ¿no? Nada que ver. Claro, claro. Y licenciado, vamos a trabajarlo en las cuatro, bueno, no, hasta ahorita tres formas que nos ha enseñado. Así es, las tres formas. Y por el monto de 100 Ojo, mil, ¿no, licenciado? claro. De Ojo, acuerdo. aquí tienen que entender una cosa. Esta estructura de financiamiento es el pasivo. El pasivo para tener el activo. Si no, no sirve. No van a poder entender. Tiene que estar bajo la misma tónica. Pero sí tienen que preparar el pasivo. ¿Está bien? ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta más? Sí, licenciado, tiene que ser manuscrito, ¿verdad? O podemos hacerlo a computador. En tu cuaderno. Está bien, licenciado, gracias. En tu cuaderno. Ok. Siempre en tu cuaderno debe estar todo manuscrito. ¿Quién más? Buen día, licenciado. Una pregunta. Dime. Yo entendía que para el, vamos a decir, el punto 3 de la estructura del financiamiento, ¿Ya? para la estructura del financiamiento se manejaban las cuentas del capital de trabajo. Y yo entendía por cuentas del capital de trabajo no solo al pasivo, no sé si estoy mal, sino también al patrimonio capital, porque en el capital se nota el financiamiento interno, ¿no? Entonces, ¿Ya? mm, ¿estoy mal? O no sé Estás cómo le digo mal. yo. O sea, yo entendía que Está, solo se manejaba pasivo y el capital también para ese análisis. ya. Estás mal porque no estoy tocando para nada el capital de trabajo. El capital de trabajo tiene otra estructura. ¿Ya? Está bien. Entonces, en este nivel de estructura de financiamiento solo vamos a con el pasivo, ¿no? Que sería, digamos, el financiamiento externo, ¿no? No, pues más bien es interno. Todo esto, si nosotros vamos a ver, es la panadería. Todo esto viene a ser su estructura de inversiones. ¿Qué le falta para que yo entienda esto? El El, financiamiento. eso, nos falta el financiamiento. Nos falta el financiamiento. Eso es lo que tienen que prepararme ustedes. A eso se refiere, por eso aquí, la estructura de financiamiento. ¿Ya? De acuerdo a este planteamiento, les he dado la estructura de las cuentas respecto a su propio grupo. Como ejemplo, me he colocado los activos. Esta segunda, base activo. Pero esta tercera, ¿qué quiere decir financiamiento? Deuda. Por tanto, es pasivo. Ustedes tienen que construir un pasivo, un ejemplo de pasivos, pero que no sobrepase los 100,000. Porque si no va a desequilibrar, pues no va a haber ecuación contable. Tiene que cumplirse la ecuación contable. Una vez que yo construya mis pasivos, entonces le voy a aplicar la número 1, análisis de cada cuenta respecto a su propio grupo.
Segundo, análisis de cada cuenta respecto al grupo mayor. Y tercero, análisis del subgrupo respecto al grupo mayor. En esa forma tengo que entenderlo. No sé, a ver, tal vez estoy un poco alejándome. Por favor, háganme un análisis de qué es, no sé si les he dado, qué es inversión, qué es financiamiento, qué es pago de dividendos, porque parece que no me están repasando esta parte, porque son las tareas del administrador financiero. ¿No? Porque no son iguales sus conceptos. Licenciado, Dime. a lo que yo he entendido de inversiones es todo lo que es activos, pasivos, financiamiento, toda es la parte de endeudamiento, ¿no? Deudas a corto plazo, largo plazo, y lo que es pago de dividendos son a través de lo que la empresa fija a través de políticas, ¿no? Ya. Según las acciones Ok. y todo. Está No sé bien si está bien. que tú me explicas en un término muy somero, ¿no es cierto? Ujú, Es como si estuvieras poniendo subtítulos. claro, Ahora tú tienes que profundizarme porque cada uno de estos conceptos te va a llevar a entender muchos otros más. ¿Por qué? Esta palabrita inversiones tiene tiene un alcance que te ha de llevar a la formación de algo. Si yo te lo digo la palabra, entonces ya no vas a investigar. Ahora, el financiamiento representa a lo que tú dices, someramente está bien, pero después representa algo. Y este tercer concepto es el sacrificio de algo. Por eso quiero que lo lean esto, investiguen. Pero no investiguen en internet, van a perder tiempo. Un librito, por favor. Un librito de finanzas. Para eso tienen a Guinman. Se complementan con Van Horn. ¿Está bien? ¿Algo más? Entonces, licenciado, como le digo, yo solo lo base con el pasivo, ¿no? Porque, como le digo, me estaba confundiendo yo, porque de un libro yo saqué que la estructura del financiamiento se hace con el pasivo y capital también. Por eso yo le decía, en un libro leí yo y no, por eso yo no sabía si estaba mal o estaba bien. Entonces, yo solo lo voy a hacer con el No, por pasivo, eso ¿está te he bien? aceptado. Te he aceptado, está bien. Pero hay que profundizar, te digo, porque me estás diciendo, me estás hablando lacónicamente. Pero ese no es un buen resumen. Cada uno de estos representa algo dentro del análisis financiero. Pero sí, como un subtítulo está bien.
Por eso te digo, como un subtítulo está bien, pero tiene algo más profundo. Es como decir, por ejemplo, te digo, la leche de vaca es de color plomo. ¿Por qué? O si quieres, voy por el otro lado. Lo que estás viendo, lo que tú conoces. La leche de vaca es de color blanco. ¿Por qué? Ahí está nuestro problema. ¿Por qué? Entonces ya empieza de ahí a nacer una hipótesis. En materia financiera eso es lo que tenemos que saber. Por eso también ahora viene la tercera parte. ¿Cuál es la estructura óptima en una empresa? ¿Existe una estructura óptima? Esa es la pregunta. ¿Ok? Y yo te voy a decir lo siguiente. No existe una estructura óptima. Pero para el análisis hay que considerar algunos criterios. Todos los criterios que se consideran subjetivos. ¿Ya? En la guía se los he planteado uno. Y en los libros de Gitman van a encontrar para varias, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí, la estructura óptima en caja y bancos. Habrá una estructura óptima de manejo de recursos en caja y bancos. ¿Alguien puede decirme que el manejo de caja y bancos en una panadería es $1,000 diarios? Eso es lo óptimo. Pero mañana, ¿será también 1,000? ¿No será 1,500? ¿No será 800? Estoy, ¿no es cierto?, considerando el efectivo moneda de curso legal. O estoy analizando el flujo, imagínense cómo se da la vuelta esto, el flujo de efectivo. Que tiene la empresa. Para sus operaciones. Ahora, el efectivo aquí como moneda, estoy refiriéndome al dinero, a la disponibilidad de dinero.
Este dinero nos está dando un rendimiento, un excedente en sus operaciones, o lo tenemos atesorado, guardado en la caja fuerte. Mientras que el flujo de efectivo son los recursos con los que cuenta la empresa. ¿Y estos recursos cómo están distribuidos? En esta forma que hemos visto. Dentro de estos recursos, la empresa ¿con cuánto de efectivo cuenta? ¿Y cuál es la rentabilidad? Entonces, para dar respuesta a esto, existen algunos criterios del manejo de esta parte. Uno de los criterios, por ejemplo, nos preguntamos, ¿cuál es la duración de caja? ¿Cuál es el ciclo de duración de caja? ¿A qué nos referimos con ciclo? Tenemos un tema para estudiar esto. Está en Finanzas 2. Cuando hablo del ciclo, estoy viendo, impongo aquí, ha dado una vuelta, ha retornado y vuelve a caja. ¿Cuánto tiempo hemos demorado? Y para la empresa, ¿rinde? Muy bien. Una segunda. Podemos decir, por ejemplo, ¿cuál es la magnitud de los pasivos? ¿Cuál es el tamaño de los pasivos? Vamos a ver ya el siguiente tema que se llama índices. Para la empresa, tener rendimientos de una deuda de corto plazo respecto al patrimonio puede ser, digamos, un índice de 5. ¿Es bueno? ¿Esto es lo óptimo para mi empresa? Porque ¿qué pasa? La panadería, digamos, esta es San Luis la que hemos analizado. Ahora comparo con la panadería la francesa. ¿Este 5 es bueno? Entonces vuelvo a lo mismo, ¿no es cierto? La empresa, bueno, ya lo habíamos borrado. ¿Cuán grande es su capital?
solamente hace pan. Vemos que San Luis hace panes, hace queques, hace galletitas y panetones. Pero vayan a la francesa tiene galletas, panetones, igual, ¿no es cierto? Pero también tiene fideos. Últimamente he ido a visitar, ahora tiene ya yogur. La pregunta es, ¿producen el yogur o es que agarran el producto yogur y venden? Agarran a granel en turriles, ahora ellos lo ponen en botellitas de 1 litro. Entonces entra el problema de costos. Costos de producción. En función a eso, ¿podrá ser este indicador el óptimo? Entonces es otro el trabajo que tiene que realizar para dar respuesta a este criterio el administrador financiero frente a los colocadores de capital. Porque no puedo comparar por las diferencias. Ya vamos a entrar a otro conceptito también un poco más interesante también más adelante, pero sirve. Ya me estoy adelantando en algunas cosas. Entonces, todo ha de depender de cómo yo capitalizo lo que van a ver ustedes, esta parte. ¿Cuán diferente va a ser al activo? ¿Y cuánto va a soportar, por ejemplo, los corrientes? ¿No es cierto? A ver, puedo formularme otro criterio. Por ejemplo, ¿cuál es el saldo necesario en caja? ¿Cuánto debemos mantener en caja? ¿Semanalmente, diariamente? O tal vez por situaciones de control, la empresa ha creado una cuenta llamada caja chica. Saben ustedes, ¿no es cierto? Bueno, los que han pasado contabilidad conmigo saben cómo se maneja caja chica. ¿Cuál es la tónica de la caja chica? Porque no es cuestión de decir, ¿no es cierto? Todos los gastos menores voy a llevar a caja chica, no es así. El concepto de caja chica es otro. Ahora, la panadería, ¿tendrá caja chica? ¿Tendrá la cuenta caja chica? ¿O no es necesario y solamente maneja todo dentro del ejercicio del efectivo, llamado caja? Peor aún, o más interesante aún, justo lo que van a ver ustedes, ¿no es cierto? ¿Cuál es la uniformidad con que se presentan los gastos, los egresos y los costos? ¿No es cierto?
¿Por qué? Este tercer elemento me va a crear conflictos. Me va a hacer ver la duración de caja, del ciclo de duración de caja. Me ha de hacer ver cuán grande, hasta cuánto yo puedo estirarme con mis pasivos. En función a la combinación de estos tres elementos, son diferentes variables, ¿no es cierto? No son iguales por si acaso. ¿Cuál va a ser el saldo en caja? A ese análisis me está llevando. Por favor, aquí, no sé, yo creo que no tengo problema o es que no les he dado esta... Investiguen qué es gasto. ¿Será igual a egreso? ¿Será igual a costos? ¿No es cierto? Les he debido dar. Y si no les he dado, por favor, aprovechen, tomen nota. No es igual. Ninguno de los tres es igual. Todos son diferentes. Y si no, y si les he dado, no han investigado, por favor, es pregunta de examen. No vayan a hacer sorprender. Ok. Entonces, no existe una estructura óptima, sino está en función a la actividad empresarial, a la posesión de capital y a la experiencia del analista financiero, del especialista en finanzas. Para cada una de ellas, para cada una de estas, tienen que haber respuestas, ¿no es cierto? Y eso se llama los criterios de interpretación, los criterios subjetivos de manejo de cada uno de estos, que al final, para nosotros, ya no son cuentas, sino se vuelven en variables. Eso al menos dominan ya, saben los que han llevado. Tenemos que hacer, ¿no es cierto?, para entender a finanzas, la maestría en finanzas. Tiene cada uno de su problema marcado con esto. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí hemos terminado este tema. Si tienen alguna pregunta, plantéenme ahora. Licenciado, disculpe. Dime.
Bueno, a lo que nos dijo que tenemos que analizar es la estructura del financiamiento. Una vez que ya hayamos este análisis, el pasivo y todo eso, tenemos que aplicar los tres análisis que nos dijo, ¿no? Que nos enseñó el análisis de la cuenta y después lo de cada cuenta respecto a mayor y luego el tercer análisis, ¿no es así? Así es. Así es. Los Ya. tres tienen que hacerlo Sí. para darse respuesta a los criterios de interpretación. Gracias, licenciado. Ok. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Nadie más. Entonces, habiendo concluido también esta clase, y por favor, como práctica, háganlo. Primero, les aconsejo, repasen en función a lo primero que he enseñado, manejando activos. Después le hacen para el financiamiento. La forma como calculan es la misma. Porque todos nosotros, ¿no es cierto? Al menos todos, ustedes ya han nacido sabiendo sumar, restar, multiplicar y dividir. Ahí no tienen problema. La pregunta es la interpretación. ¿Cómo ahora vamos a interpretar? Entonces van a interpretar tal como he ido manejando yo, en función a cada una de las cuentas que ustedes me vayan a crear para llegar al gran total. Y teniendo los dos van a mirar y se van a preguntar, ¿habrá entonces una estructura óptima? Porque ya conocen ustedes lo óptimo, ¿no es cierto? ¿Quiénes me han llevado investigación operativa, IO? Sus docentes siempre les dicen, ¿no es cierto? Esto es lo óptimo. En estadística les hacen analizar varios casos, árboles de decisión, máximos, mínimos, no sé qué cosas, y ahí sacan lo óptimo. ¿Eso es lo óptimo? ¿Con eso se puede administrar una empresa? Sobre todo en Bolivia. Así se van a preguntar. Muchos de ustedes tienen, ¿cierto? Ahí les veo, bueno, cuando me ven a mí que me estoy acercando, se ocultan, se van tras de su carpita. Están vendiendo. Yo ya los he visto de una media cuadra más arriba y les veo ahí, pero después desaparecen. ¿Cuántos de ustedes andan vendiendo? Y ahí, por ejemplo, han vendido, han estado todo el día, han estado 8 horas. ¿Cuánto han ganado? ¿Qué representa esa ganancia? El futuro con esa ganancia, ¿puedo yo estimar? ¿O es que me estoy envejeciendo ahí sin hacer nada? Y en vano estoy estudiando 5 años. Cuando yo lo que estoy aprendiendo tengo que capitalizarlo. Mi conocimiento capitalizarlo. Entonces, de esa manera yo voy a prever el futuro. Peor, alguna vez siempre, también he hablado con ustedes cuando he dado conferencias. Y les digo, levanten la mano los que han pensado en ir a una entidad de financiamiento del futuro, donde vayan a depositar su platita, unos pesos y digan, esto va a ser para mi jubilación. No hay uno que levante la mano y diga, yo, ¿no?
¿Y qué pasa cuando ya somos viejos? Como no tenemos ingresos, nos vamos al Prado y estamos con nuestro sombrerito esperando que alguien nos tire un 20 centavos, 50 centavos, ¿no es cierto? Pero si mi padre, mi madre me hubieran enseñado en mi hogar, me hubieran enseñado a capitalizar mi futuro, entonces ya estaría pensando en cómo ahorrar para la jubilación. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Hasta ahí entonces, yo les espero la siguiente clase para continuar con el otro modelo. No hay más preguntas. Licenciada, Dime. esa diferencia entre gasto y egreso lo estaba investigando y claro, he tomado como primera opción el internet y no nos da una cierta diferencia. Nos dice que el gasto es el ingreso. Entonces, no sé si podría recomendarnos un texto en específico donde nos diga estos conceptos. Ya, específico es difícil, ¿no es cierto? Pero sí tienes de investigación varios textos de finanzas. Tienes que investigar en finanzas porque ellos nos exigen ya con cierta profundidad. Porque lo que es contabilidad, para nosotros los financistas, para los que están estudiando la materia de finanzas, contabilidad es un arte. Por tanto, el arte es mecánico. Mientras tanto, finanzas es ciencia. Es por eso que les recomiendo, por favor, un librito de finanzas. Les he dado lo básico, que es muy bueno, a Guidman y a Van Hor. Pero después hay N cantidad de autores. Ahí en Guidman mismo van a encontrar, ¿no es cierto? Principios de Administración Financiera, Johnson. ¿De dónde es Johnson? Argentina. Van a encontrar Classics, sí, Classics de Ecuador. A ver, ¿cómo interpreta lo que es finanzas? O nos vamos a Estados Unidos, Stephen Ross, de marzo. ¿Cómo lo interpreta? Esos tienen que ser guías para nosotros, porque nosotros tenemos que desarrollar, no hay otra forma. ¿Está bien? Sí, Ok. ¿Alguien más? Muy bien, entonces nos vemos, por favor, la próxima semana. Muchas gracias. Chao, muchachos. Cuídense. hasta la próxima, dice. Hasta luego, Licen. Chao. Chao, chao, chao. Chao, que les vaya bien. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Gracias. Chao. Cuidándose siempre. Chao, chao.